Comenzamos. El mensaje para esta semana se titula No solo es orar. No solo es orar. Y voy a comenzar leyendo el Salmo 103. Salmo 103. La palabra del Señor dice así: Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos, y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente y el occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto, y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Y sí, Señor, en este día te bendecimos porque solamente tú mereces ser bendecido, solamente tú mereces la honra, la gloria y el poder. Y te damos gracias porque, Señor, pues no nos has pagado conforme a nuestras transgresiones, conforme a nuestros pecados, sino que tu misericordia se ha renovado cada mañana. Y pues Padre, gracias porque una vez más podemos estar reunidos, aunque sea por internet. Gracias, Señor, porque tú estás presente en todo lugar, porque para ti el tiempo es nada, Señor, para ti que habitas en la eternidad, porque tú sí eres omnisciente, porque tú sí puedes estar además en todo sitio. Gracias por este día y pues, Señor, que este mensaje sea de tu agrado y sirva para lo cual tú lo envíes. En el nombre de Jesús. Amén. No solo es orar. Y no te confundas. El título no es una versión de a Dios rogando y con el mazo dando, sino una reflexión de una cita bíblica que generalmente es sacada de sus contextos. Por cierto, el dicho anterior tiene siglos de usarse en el castellano. Miguel de Cervantes Saavedra lo utiliza en la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, en 1615. Y antes que él, Juan de Mal Lara, autor de una obra que se tituló La filosofía vulgar, en 1568, la cual le dedicó a Felipe II, ese que decía que el sol no se ponía sobre su dominio. Bueno, pues este Juan de Mal Lara explica el origen del refrán y lo divide en dos partes. En la primera observa que obliga la razón
a que cuando hubiéramos de hacer algo, pongamos luego delante la memoria del Señor, a quien debemos pedir, y detrás de esto la diligencia, no esperando milagros nuevos ni quedándonos en una pereza inútil, con esperar la mano de Dios sin poner algo de nuestra parte. Pensemos que se nos ha de venir hecho todo. Y relata la historia de un carretero cuyo carro quebró en un camino, y tras el accidente se encontró con San Bernardo. Al rogarle que Dios por su intercesión arreglase el vehículo, éste le contestó: yo rogaré a Dios, amigo, y tú entre tanto da con el mazo. Por otra parte, la Biblia en Proverbios contiene algunos versículos dirigidos a los perezosos. Proverbios 6 del 9 al 11. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. En el 13:4 dice: el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. El 19:24, el perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Eso dice el 21:25. Y en el 22:13, dice el perezoso: afuera hay un león, en plena calle me matará. Puros pretextos. Pero analicemos el contenido de Segundo de Crónicas 7 del 1 al 22. Segundo de Crónicas 7 del 1 al 22. Te pido que lo busques, porque vamos a estar meditando sobre todo ese capítulo, que para mí se cita generalmente sin tomar en cuenta sus distintos contextos. Segundo de Crónicas 7 del 1 al 22. Y el primer contexto que voy a tocar es el contexto histórico. Segundo de Crónicas 7 del 1 al 11. Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo, y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante del Señor. Y el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos, los sacerdotes tocaban trompeta frente a ellos, y todo Israel estaba de pie. Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí había ofrecido los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque el altar de bronce que Salomón había hecho no podía contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura. Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días, y todo Israel con él, una asamblea muy grande, que vinieron desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Y al 8º día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la dedicación del altar por 7 días, y la fiesta por 7 días. Entonces, el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel.
Así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. El fuego del cielo que descendió después que Salomón orara fue una señal de que Dios había aceptado el holocausto y los sacrificios. Sucedió así cuando Aarón fue consagrado al sacerdocio, cuando Gedeón descubrió que había hablado con el ángel del Señor, Adonai Shalom. También cuando David ofreció holocausto y ofrendas de paz para que cesara la mortandad ocasionada por haber censado al pueblo. Hay quien al hablar de la gloria del Señor, que llenó el templo, dice la Shekinah. Hay unos peores que dicen Chequina. Pero los que dicen la Shekinah o Chequina, lo único que hacen es demostrar que no han tenido cuidado en leer el texto en su idioma original. Pues en hebreo dice kabod, una palabra que se puede utilizar para describir riqueza, importancia, nobleza, gloria, majestad. Shekinah proviene de shakan, instalarse, posarse, habitar, acampar. Pero es una palabra que no aparece en la Biblia. Proviene de la literatura rabínica. Y esta literatura es la que se genera una vez que ya no existe el templo, una vez que el templo fue destruido. La literatura rabínica la usa para referirse a la morada de Dios, especialmente el templo de Jerusalén. Pero para la Cábala, que para mí es la magia negra judía, es la manifestación de la diosa de la sabiduría, que abarca la luz primordial de la creación, la sabiduría de la serpiente y la inspiración de la paloma. Ella es la belleza del lirio y la encarnación del árbol de la vida. ¿Vas a seguir usando Shekinah, una palabra que tiene que ver con la Cábala? Allá tú. El momento que narra este pasaje es la dedicación del primer templo, entre el 947 y el 946 a.C. Y la mención al día 23 del séptimo mes, el cual es Tishrei, nos dice que la gran congregación, ojo, había quienes habían venido desde el torrente de Egipto, no el río, sino de un lugar que se encuentra alrededor de 80 kilómetros al sur de Gaza. Por esta gran congregación observó durante 7 días la fiesta de la dedicación del altar, desde el segundo hasta el noveno. El 10º día era el día de la expiación, Yom Kippur, cuando tenían que afligir su alma por el pecado. El día 15 comenzaron con Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Esta continuó hasta el 22 y se separaron el 23. La dedicación del templo coincide con la fiesta bíblica, en que siglos después el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. En su oración, Salomón dijo: Ahora, oh Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Ahora pues, levántate, oh Señor Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Segundo de Crónicas 6, 40 al 41. El lugar de tu reposo infería la morada permanente de Dios entre su pueblo. Si tú has nacido de nuevo, si tienes una relación cercana, íntima de amor con Dios, entonces eres templo de Dios y el Espíritu Santo mora en ti. Eso dice 1 Corintios 3:14. 1 Corintios 3:14. Por lo que ciertamente sus ojos están abiertos y sus oídos atentos a la oración que elevas.
Pues aunque no sepas cómo pedir, el Espíritu intercede por ti. Romanos 8:26. El primer templo históricamente es importante, pero importa más que tú seas su templo. El segundo contexto que quiero tocar es el contexto personal. Segundo de Crónicas 7, versículo 12 y del 15 al 18. Versículo 12 y del 15 al 18. Me estoy saltando el 13 y el 14. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en ese lugar. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo: no te faltará hombre que gobierne en Israel. En contraste con el fuego de Dios, que apareció en público, Salomón tuvo una entrevista íntima con Dios y recibió una respuesta concisa en la que el Señor confirmó todo lo que Salomón había dicho en cuanto al templo. Además, le prometió perpetuar su trono, a condición de que perseverase en el cumplimiento de su deber. Sabemos que Salomón se apartó del Santo de Israel y siguió a los dioses de sus mujeres. Y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Primero de Reyes 11, del 11 al 13. Primero de Reyes 11, del 11 al 13. Dios se le apareció 2 veces a Salomón. Lo puedes ver en Primero de Reyes 3:5. Primero de Reyes 3:5 y Segundo de Crónicas 7:12. Segundo de Crónicas 7:12. Y a pesar de ello, no permaneció fiel. ¿Por qué habría que creerles a todos los que dicen que si Dios se les apareciese, ellos creerían? Salomón era sabio. El Mesías en la carne provino de la tribu de Judá, del linaje de David, porque Dios es fiel. Él guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. Deuteronomio 7, del 9 al 10. Deuteronomio 7, del 9 al 10. Te pregunto, ¿has tenido un encuentro personal con Cristo? Si no lo has tenido, de nada sirve lo fiel que seas a los ritos, preceptos, tradiciones y mandamientos que tu religión observa. Porque el Verbo se hizo carne para que el ser humano pudiese recuperar la relación que se perdió a causa de la desobediencia en el jardín del Edén. Solo Cristo salva. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Lee 1 Timoteo 2:5. No hay corredentores, porque redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Redentor es el que paga ese precio. Y el único que murió en la cruz, dando su vida en rescate de muchos, ojo, no de todos, fue Jesucristo.
Mateo 20:28, Marcos 10:45, Primera de Pedro 1, 18 al 19. Mateo 20:28, Marcos 10:45, Primera de Pedro 1, 18 al 19. Así que solo hay un mediador. El que le pidió a San Bernardo que mediara por él estaba equivocado, como los que le siguen pidiendo a los santos o a la Virgen. Solo hay un redentor, el que murió en la cruz para pagar tus pecados y los míos. No hay una corredentora ni más corredentores. Ahora bien, si tú te has encontrado con el resucitado, te arrepentiste de la vana manera de vivir que heredaste de tus padres. Eso lo dijo Pedro. Si le pediste perdón por no siempre haber vivido haciendo lo que a él le agrada, y le entregaste tu libre albedrío para dejar de ser esclavo del pecado y ahora hacerlo de él. Sí, el libre albedrío solamente lo recibiste para tomar una decisión, una sola. ¿De quién quieres ser esclavo? ¿Del pecado o de la justicia? ¿Quieres tener una relación íntima, cercana y de amor con tu Creador o no la quieres? Para tomar esa decisión se te dio el libre albedrío. Y una vez que la tomaste debías verlo entregado, porque ahora eres esclavo de Cristo. Ve lo que dice, si no me crees, Romanos 6 del 15 al 23. Romanos 6 del 15 al 23. Ahora bien, si has nacido de nuevo, no te confíes, porque escrito está. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 1 Corintios 10, del 12 al 14. A mí me gusta creer que Salomón se arrepintió, aunque pagó las consecuencias de su desobediencia, y también Roboam, su hijo. ¿Por qué me gusta creer eso? Por lo que escribió ya siendo viejo en Eclesiastés 12, del 13 al 14. Eclesiastés 12, del 13 al 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Los encuentros de Salomón con Dios no son tan importantes como el que tú hayas tenido o puedas tener. Hay un tercer contexto que generalmente se pasa por alto, el contexto comunitario. Y ahora sí vamos a la cita que más se saca de contexto. Segundo de Crónicas 7, del 13 al 14. Segundo de Crónicas 7, 13 al 14. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Estamos acostumbrados a pensar en términos personales. Y la mayor parte del tiempo pasamos por alto que pertenecemos a una serie de grupos. Quizás el que estamos más conscientes es el de nuestra familia inmediata, por lazos sanguíneos, pero no por la sangre que realmente importa, que es la de Cristo. El caso es que para Dios el individuo se debe a la comunidad, así como la comunidad se debe al individuo. Lo que ésta haga por él no es un beneficio que termine fortaleciendo el individualismo, sino por el contrario, a la comunidad misma.
La reciprocidad es fundamental, pues lo que el individuo haga afecta a la comunidad. Así que cuando alguien hace algo, no es él quien lo hace, sino la comunidad. Este hecho permite comprender por qué el pecado de uno afecta a toda la comunidad y por qué el esfuerzo de uno ayuda a la comunidad. Dios prometió a Salomón responder las oraciones de su pueblo, siempre que las hicieran en el templo. Es un hecho que ha de haber tiempos de hambre, quizás guerra y enfermedades. Pero si el pueblo muestra arrepentimiento, oración y reforma su estilo de vida, Dios perdonará el pecado, el que atrajo sobre ellos la calamidad, y sanará la tierra que haya sido arruinada. Los malos caminos hacen referencia a la praxis pagana que Israel incorporó a su vida nacional. Son los caminos de los cananeos, de los que Dios quería preservar a su pueblo. Incluyen el adorar, reverenciar, venerar y demás sinónimos a cualquier cosa o ser que no sea Él, pero también prácticas que Él considera abominables, como tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso se llama fornicación, tener relaciones sexuales con una mujer que fuera una parienta, tener relaciones sexuales con una mujer menstruosa, con la mujer del prójimo, eso se llama adulterio, con una persona del mismo sexo, y que me oigan todos los que tuvieron su marcha, aunque haya sido por las redes ayer, o con animales. Para el Señor eso es abominable. Y quería que Israel no cayera en esos errores. La cultura posmoderna no queda bien parada delante del Creador, pues en su afán de ser políticamente correcta y tolerante con el pecado, ha dado en llamar bueno a lo malo y a lo bueno malo. ¿Te extraña la pandemia del COVID-19? El deterioro ecológico del planeta, la violencia y muertes que cada día parecen multiplicarse, y tantas cosas más que los incrédulos achacan a Dios, son consecuencias del pecado. Israel debió haber sido un reino de sacerdotes y gente santa, pero desobedeció, y hasta el día de hoy hay quienes siguen añorando un templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Se dice que una manzana podrida corrompe todo el cesto. Pero quienes hemos nacido de nuevo, fuimos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5 del 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16. Todos los que hemos nacido de nuevo, sin importar si nuestra madre es judía, ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Todos los que hemos nacido de nuevo somos Israel. Y se espera que seamos la sal de la tierra, la luz del mundo, un pueblo santo, un reino de sacerdotes. Israel debía representar a Dios ante las naciones de la tierra. ¿Lo estamos haciendo hoy? La conclusión tiene que ver con el contexto actual. Contexto actual. Y voy a tomar una vez más, segundo de Crónicas 7:14.
Segundo de Crónicas 7:14. Perdón. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Como ningún otro pasaje en las Escrituras, este versículo menciona las estipulaciones que Dios establece para que una nación experimente sus bendiciones. Los escogidos de Dios, para formar parte de su pueblo, deben abandonar el pecado, dejar a un lado el egoísmo, orar a Dios y someter sus deseos a la autoridad de la palabra y a su voluntad. Solamente así contestará Dios desde los cielos. Por eso el mensaje semanal se titula No solo es orar. Hay que tener una actitud de sujeción a la autoridad de Dios. Pero, ojo, hoy hay demasiados que han comprado las enseñanzas del pensamiento positivo y se creen con el derecho o capacidad de decretar y dar órdenes que solo competen al Todopoderoso. Y Él no es un mozo cósmico. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Dios. Él es el Creador. Y aunque sea inmanente, no es parte de su creación. Debemos orar, pero con una actitud suplicante, intercediendo para que las personas tengan un encuentro personal con Cristo y sean salvas. Es necesario buscar su rostro. En otras palabras, procurar hacer su voluntad. Pero para ello es necesario conocerlo, pasar tiempo con Él, escudriñar las Escrituras, todas, no solo el salmo que te gusta o las porciones que te interesan. Pero la verdad es que la gran mayoría rehúye discipularse y ponen 1001 pretextos de por qué están tan ocupados y no pueden hacerlo. Pero eso sí, quieren saber sobre el Apocalipsis. Y te voy a decir lo que dice el Apocalipsis. Nosotros ganamos. Y no importa tu postura escatológica, Cristo viene por su iglesia, a la cual le dio una orden: ser testigo en todo el mundo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Hacer discípulos, no solo evangelizar. Así que no es raro que haya quien, habiendo nacido de nuevo, vive derrotado y continuamente ve que el enemigo se burla de él, a causa de que no desiste de practicar su pecado favorito. Miqueas escribió en el capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso el mensaje se titula No solo es orar, aunque sí vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias una vez más por podernos reunir a través de estos medios, de que, Señor, pues, aún con los contratiempos, podemos tener acceso a una grabación, a lo que tú nos has compartido. Esperando que tu palabra, conforme a lo que tu palabra dice, no regrese vacía. Y haber sido un buen expositor de ella. Gracias por tu cuidado, gracias por tu misericordia, por tu benevolencia y sobre todo por la gracia. Y Padre, pues te pido por aquellos que no han tenido un encuentro contigo, que te las manifiestes para aquellos
puedan ser parte de tu familia, puedan ser parte de la familia de Dios. Pedirte por aquellos que están enfermos, que hay alguien que les comparta las buenas nuevas de salvación si nunca las han oído. Y por aquellos que tienen a alguien enfermo, te pido que pongas tu shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Señor, pues gracias. Guarda a mis hermanos, guárdanos y ayúdanos a hacer tu voluntad. Porque te pedimos todo esto en el único nombre en el cual podemos llegar delante de ti. El único nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. El de nuestro único y suficiente Salvador, el único Redentor. Jesús de Nazaret, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Amén. Estamos despedidos y la próxima semana lo voy a grabar y lo transmito porque YouTube se convirtió en una porquería. Shalom, shalom.